Yo vi. En el momento en que crucé la entrada al pasillo, mis ojos se encontraron con la escena que nunca imaginé presenciar. La atmósfera estaba llena de música alta, luces de colores bailaban en las paredes y la gente reía, bebía y hablaba como si esa noche fuera un momento común de celebración. Pero para mí ese momento se congeló. El tiempo pasó y cada detalle quedó grabado como una marca ardiente que nunca pude borrar. Ella estaba allí. Consigo. Los cuerpos demasiado cerca, las manos tocándose de forma íntima y luego, el beso. No fue un accidente, no fue un tropiezo ni un malentendido. Fue intencional. La forma en que ella tomó su rostro, como él deslizó su mano por su espalda, como sus labios se encontraron en medio de risitas y miradas de complicidad. Vi todo. Mi pecho se apretó y por un momento no pude respirar. Una ola de calor se apoderó de mi cuerpo, seguida de un frío paralizante. Las conversaciones a mi alrededor se convirtieron en un murmullo distante. Quería cerrar los ojos, convencerme de que era una ilusión, pero el dolor punzante en mi pecho me dijo que era real. Ella me traicionó. La sangre latía en los oídos. Las imágenes se repetían en mi cabeza, como una película rota que nunca llegaba a terminar. Podía sentir el sabor amargo de la humillación, como si todos los presentes lo supieran, como si cada mirada estuviera dirigida a mí, burlándose de mi confianza, de mi fe ciega. Pero no retrocedí. Me quedé allí, mirándolos a ambos, sintiendo el peso de cada segundo. ¿Estás bien?, preguntó una voz lejana, pero no respondí. La ira tomó forma. Mi mente repasó cada momento de los últimos meses, las sonrisas forzadas, las disculpas, los mensajes rápidos que borró, las noches en las que llegó tarde a casa del trabajo. Todo lo que quería ignorar. Las señales estaban ahí, claras como el sol, pero decidí confiar. Elegí creer que nada de esto era cierto. Te amo, lo sabes. Sus palabras resonaron en mi mente. ¿Cuántas veces dijo eso? ¿Cuántas veces me miró a los ojos y juró que yo era todo para ella? Ahora esas palabras no significaban nada. Estaban vacíos, tan vacíos como ella parecía en ese momento, perdida en los brazos de otro hombre. No podía irme de allí sin tomar medidas. Mis piernas se movían solas, cruzando la habitación llena de gente mientras los latidos de mi corazón latían en mis oídos. No me vieron venir. Estaban tan involucrados el uno en el otro que el mundo que los rodeaba parecía no existir. ¿Entonces es así? Mi voz cortó el aire, más fuerte de lo que pretendía. Ella se apartó de él como si se hubiera sorprendido, pero ya era demasiado tarde. Ya lo había visto todo. Esto no es lo que parece. Ella tartamudeó, pero sus palabras solo alimentaron mi furia. ¿No es eso lo que parece? Me reí, una risa seca y amarga. Porque desde mi punto de vista, se ve exactamente como es. El silencio se extendió a nuestro alrededor. La gente empezó a darse cuenta. Los murmullos aumentaron. Las miradas se volvieron, pero no me importó. Allí, en aquella fiesta, en medio de tantos conocidos y compañeros de trabajo suyos, expuse la verdad. Quiero el divorcio. La palabra cortó el aire como un cuchillo. Ella palideció. Su amante intentó intervenir, pero mi mirada lo hizo retroceder. Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. Tenía los ojos muy abiertos y pude ver cómo crecía la desesperación. No había vuelta atrás. Pero lo que pasó después fue lo que realmente cambió todo. Esa fiesta, esa noche, fue solo el comienzo. Lo que vino después fue algo que nunca podría haber predicho. Intentó convencerme, intentó justificarse, pero las palabras eran vacías. Sus lágrimas parecían falsas y cada intento solo empeoraba las cosas. Su amante también pagó caro. Esa noche descubrí más de lo que debería sobre él. Secretos ocultos, mentiras enterradas y un juego sucio que implicó mucho más que una simple traición. La verdad salió a la luz de una manera que ninguno de nosotros esperaba. Vi cómo todo se desmoronaba a su alrededor. Las máscaras cayeron, los anillos se rompieron y las sonrisas falsas desaparecieron. Pero lo que realmente me sorprendió no fue solo la traición. Fue la razón. ¿Por qué hizo esto?
¿Por qué él? ¿Y por qué esa noche? Había algo detrás de ese beso. Algo más oscuro. Y a medida que pasaban las horas y las piezas del rompecabezas encajaban, me di cuenta de que no se trataba solo de amor o deseo. Fue algo más. Algo que me haría cuestionar todo lo que creía saber sobre ella, sobre él e incluso sobre mí. Pero en ese momento lo único que supe fue que esa noche cambiaría mi vida para siempre. Y lo que descubrí después fue aún peor. Bienvenidos al canal donde se expone la verdad sobre las trampas sin filtros. Aquí no apoyamos y nunca justificamos ningún tipo de infidelidad. Todas las historias presentadas son ficticias, pero contienen profundas lecciones sobre cómo la traición puede destruir vidas, corazones y confianza. Prepárate para sumergirte en una narrativa intensa e impactante, donde se revelarán secretos y se transformarán destinos. Abróchense los cinturones. La historia comienza ahora. Lucas siempre había sido un hombre de rutina. Organizado, dedicado al trabajo y al matrimonio, se sentía orgulloso del camino recorrido hasta ahora. Casado durante 9 años con Emily, la mujer que conoció en la universidad, le gustaba pensar que habían construido una vida estable y cómoda juntos. No era un cuento de hadas, pero ¿quién necesitaba cuentos de hadas cuando tenías estabilidad y compañerismo? Emily era lo opuesto a Lucas en muchos sentidos. Espontánea, carismática y llena de vida, iluminaba cualquier lugar al que iba. Trabajó como directora de proyectos en una gran empresa y su capacidad de liderazgo la convirtió en una profesional admirada por todos. Su carrera iba en ascenso y estaba orgullosa de ello. A pesar de todas las responsabilidades, siempre encontraba tiempo para cultivar su relación con Lucas, o al menos eso es lo que creía. Su apartamento era espacioso y estaba bien decorado, reflejando las personalidades de ambos. Había un equilibrio entre el orden impecable impuesto por Lucas y los toques creativos de Emily, como pinturas abstractas y jarrones coloridos esparcidos por los rincones. Era un hogar acogedor, el tipo de lugar donde les gustaba reunirse a los amigos y donde a ambos les gustaba retirarse después de largos días de trabajo. A Lucas le gustaba cocinar y a Emily le encantaba elogiar los platos que preparaba, incluso cuando no salían exactamente como esperaba. Fue en estas pequeñas interacciones que Lucas sintió que su matrimonio todavía tenía magia. Las risas compartidas por recetas equivocadas, las largas conversaciones en el porche mientras bebían vino y las noches en las que se quedaban dormidos en el sofá viendo películas antiguas formaron la base de la vida que construyeron juntos. Pero últimamente Lucas había notado cambios sutiles en Emily. Parecía más distraída, más preocupada. Pasé más tiempo en mi celular, riéndome de los mensajes que no compartía con él. Cuando él preguntó, ella lo desestimó, diciendo que era algo relacionado con el trabajo. Había noches en las que llegaba tarde y explicaba que las reuniones se hacían horas extras. Lucas quería creerlo. Siempre quise creerle. Emily, por otra parte, también sintió los cambios en su matrimonio. Aunque amaba a Lucas, sentía que su relación se había vuelto predecible. Las conversaciones eran siempre sobre los mismos temas, las rutinas se repetían como si estuvieran atrapadas en un ciclo sin fin. Le encantaba la manera afectuosa de Lucas, pero extrañaba la intensidad que tenían al principio. Por mucho que intenté ignorarlo, este sentimiento de vacío comenzó a crecer. Aún así, sabía que Lucas era un buen hombre. El tipo de persona en la que puedes confiar. La apoyó en todo, desde sus decisiones profesionales hasta sus proyectos personales. Cuando Emily decidió hacer un curso de especialización para mejorar sus habilidades, Lucas fue el primero en animarla, aunque sabía que eso significaría menos tiempo juntos. Tenían amigos en común y asistían a las fiestas de cumpleaños, cenas y eventos de la empresa de Emily. A Lucas le gustaba participar en estas ocasiones, aunque prefería ambientes más tranquilos. Lo hizo por Emily, porque sabía lo mucho que significaba para ella. Emily, por otra parte, brilló en estas situaciones. Tenía una habilidad natural para conectarse con la gente, especialmente con sus compañeros de trabajo. Fue en una de estas fiestas, hace meses, que Lucas conoció al jefe de Emily, Daniel. Era un hombre confiado, siempre sonriente y con un aire de liderazgo que parecía cautivar a todos. Lucas encontró su comportamiento amigable, aunque había algo en la forma en que miraba a Emily que lo molestaba. Pero Lucas no era del tipo celoso. Confiaba en Emily,
incluso con esa incomodidad, decidió no albergar pensamientos innecesarios. A medida que pasaban las semanas, la agenda de Emily se volvió aún más impredecible. Lucas intentó hablar con ella, pero Emily siempre tenía las respuestas listas. «¿Sabes lo importante que es este proyecto para mí?», dijo, mientras hacía las maletas para partir de nuevo. Lucas suspiró, tratando de ser comprensivo. Sabía lo dedicada que era Emily a su trabajo y no quería ser el tipo de marido controlador. Pero las dudas empezaron a crecer. Una noche, Lucas preparó una cena especial con la esperanza de sorprenderla después de una semana estresante. Encendió velas, puso música suave y esperó. Emily llegó tarde. Demasiado tarde. Y cuando entró, tenía una expresión cansada en su rostro, pero con un brillo en sus ojos que Lucas no podía explicar. Ella se disculpó y dijo que estaba agotada. Lucas sonrió y trató de ocultar su decepción. En los días siguientes empezó a observar más. Notó cómo Emily parecía más emocionada por salir a trabajar, cómo se cambiaba de ropa con más frecuencia antes de decidir qué ponerse. Vio cómo ella recibía mensajes durante la noche y salió de la habitación para responder. Intentó alejar los malos pensamientos, pero estaban ahí, cada vez más presentes. Emily, por otro lado, también estaba en conflicto. Sabía que Lucas era dedicado, pero no podía evitar la sensación de sentirse asfixiada por una rutina que ya no le excitaba. Quería volver a sentirse viva, quería algo que la alejara de esa sensación de simplemente existir. Pero también sabía que jugar con los sentimientos era peligroso. Aún así, Emily siguió dejando estas preocupaciones en el fondo de su mente. Quería creer que era solo una fase. Que, en algún momento, las cosas volverían a ser como antes. Lucas también intentó convencerse de ello. Intenté aferrarme a los buenos recuerdos, a los momentos felices que compartieron. Pero el vacío entre ellos pareció crecer. Hasta esa noche. La noche de la fiesta que lo cambió todo. La noche en que Lucas se encontró frente a algo que nunca podría olvidar. Lucas se despertó esa mañana sintiendo un extraño peso en el pecho. Era como si algo estuviera fuera de lugar, pero no podía identificarlo. El sol brillaba a través de la ventana del dormitorio y Emily ya se había ido. Su lado de la cama estaba vacío, frío. Permaneció allí un rato, mirando al techo, tratando de sacudirse los pensamientos que insistían en apoderarse de su mente. En los últimos días, la distancia entre ellos se había vuelto casi palpable. Emily estaba más ausente que nunca y las pocas conversaciones que mantuvieron parecieron forzadas y superficiales. Lucas intentó ignorar la sensación de que algo andaba mal, pero era como intentar contener el agua en una presa a punto de romperse. Sabía que estaba perdiendo el control de la situación y eso le asustaba. Se levantó lentamente y fue a la cocina, donde encontró una nota dejada por Emily sobre la mesa. Reunión importante esta noche. No me esperes para cenar. Las palabras parecían inofensivas, pero Lucas sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Era la tercera vez esa semana que me avisaba sobre citas de última hora. Intentó ocuparse durante el día, pero su mente seguía volviendo a Emily. Recordó cómo ella solía enviarle dulces mensajes en medio de la jornada laboral, solo para decirle que lo extrañaba. Eso ya no sucedió. Ahora, cuando cogí el móvil, lo único que encontré fueron respuestas rápidas y vagas. En el trabajo, Lucas apenas podía concentrarse. Se sentía inquieto, como si algo estuviera a punto de suceder. Llegó temprano a casa y decidió prepararnos la cena a los dos. Quizás, con una buena conversación, podrían arreglar las cosas. Preparó el plato favorito de Emily y arregló la mesa con velas y flores. Quería sorprenderla, demostrarle que todavía le importaba, que estaba dispuesto a luchar por ellos. Pero con el paso de las horas, la ansiedad empezó a convertirse en frustración. Envió un mensaje preguntando si tardaría, pero no obtuvo respuesta. Cuando el reloj dio las 9 de la noche, Lucas ya estaba inquieto. Llamó a Emily, pero la llamada fue directamente al correo de voz. Lo intenté de nuevo, con el mismo resultado. El silencio al otro lado fue como un golpe en el pecho. Sin saber qué hacer, se subió al auto y se dirigió al edificio donde ella trabajaba. Tal vez ella todavía estaba allí, atrapada en alguna reunión interminable.
Al acercarse, notó que el estacionamiento estaba casi vacío. Había solo unos pocos coches y el de Emily no estaba entre ellos. Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Algo andaba mal. Fue entonces cuando recordó la fiesta de empresa. Emily había mencionado el evento semanas atrás, pero él lo había olvidado por completo. Sin pensarlo dos veces, condujo hasta el lugar. La fiesta tuvo lugar en un lujoso salón para eventos, donde las luces brillaban intensamente y la música resonaba en las paredes. Al entrar, Lucas sintió el impacto inmediato del entorno. La gente reía y bailaba, chocaban las copas de champán y todo parecía girar en torno a una celebración. Caminó por la habitación, con los ojos recorriendo cada rincón buscando a Emily. Y entonces la vio. En medio de la pista de baile, ella estaba de espaldas a él. El vestido rojo destacaba entre las demás personas y Lucas sintió que su corazón se aceleraba. Por un momento, pensó en lo hermosa que se veía, pero ese sentimiento fue rápidamente reemplazado por algo más oscuro cuando se dio cuenta de quién estaba junto a ella. Daniel. El jefe de Emily. Lucas se quedó quieto, incapaz de moverse. Observó cómo los dos reían juntos, con las caras demasiado juntas. Emily puso su mano sobre su hombro y Daniel se inclinó y le susurró algo al oído. Ella sonrió. Lucas intentó convencerse de que se trataba solo de una conversación amistosa. Después de todo, trabajaron juntos. Pero entonces sucedió. El beso. Fue rápido, pero lo suficientemente intenso como para dejar claro que no era el primero. Lucas sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La sangre hervía en sus venas y su pecho se contraía como si lo estuvieran aplastando. Quería correr hacia ellos, enfrentarlos allí mismo, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el shock, tal vez fue el deseo de comprender antes de actuar. Se quedó allí, observando cómo el mundo a su alrededor parecía desmoronarse. Emily se alejó de Daniel y miró a su alrededor, como si sintiera que la estaban observando. Cuando sus ojos se encontraron con los de Lucas, se quedó helada. La sonrisa desapareció y su rostro palideció. Lucas dio un paso adelante, pero Emily ya se dirigía hacia él. Lucas, ¿puedo explicarte? Sus palabras sonaron vacías, como si ella misma no creyera lo que decía. ¿Explicar qué? Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía. La gente a su alrededor empezó a darse cuenta y las miradas curiosas se dirigieron hacia ellos. No es lo que piensas. Lucas se rió, un sonido amargo e incrédulo. Entonces dime qué es, porque desde mi punto de vista, se ve exactamente igual. Emily abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Daniel se acercó, como si quisiera intervenir, pero la mirada de Lucas lo hizo detenerse. No hay nada más que decir. Lucas respiró hondo, intentando controlar su ira. Quiero el divorcio. La palabra quedó flotando en el aire y el silencio que siguió fue ensordecedor. Emily se llevó la mano a la boca y se le llenaron los ojos de lágrimas. Daniel retrocedió, visiblemente incómodo. Lucas se giró y salió de la habitación, sintiendo que el peso de las emociones lo asfixiaba. La ira se mezclaba con el dolor, la traición y la humillación. Pero, sobre todo, tenía la extraña sensación de que ese no era el final. Sabía que había algo más. Algo que aún no había sido revelado. Y la idea de lo que podría ser le inquietaba. Lucas pasó la noche despierto. Las imágenes de ese beso, las miradas intercambiadas entre Emily y Daniel, y sus palabras tratando de justificar lo injustificable se arremolinaban en su mente como una pesadilla sin fin. Miró al techo y sintió una opresión en el pecho, como si una mano invisible lo estuviera asfixiando. No podía decidir si estaba más furiosa o devastada. Lo que más le atormentaba era la duda. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? A la mañana siguiente decidió que necesitaba respuestas. No bastaba saber que había sido traicionado, necesitaba entender. Decidió ir al trabajo de Emily, pero antes de eso, fue a casa a cambiarse de ropa. Al entrar a la habitación, notó que algunos cajones estaban entreabiertos. Algo parecía fuera de lugar. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando abrió uno de los cajones, encontró una carpeta negra. Nunca la había visto antes.
Con manos temblorosas, lo abrió y empezó a hojear los periódicos. Contratos, correos electrónicos impresos y transacciones bancarias. Nada tuvo sentido de inmediato, pero entonces un nombre llamó su atención. Daniel. Se sentó en la cama, sintiendo un sudor frío corriendo por su nuca. El nombre de Daniel apareció repetidamente en los documentos. Había registros de transferencias de dinero y notas firmadas por Emily. En uno de los papeles, una nota manuscrita hizo que el corazón de Lucas se acelerara, reunión para ultimar transferencias. La sangre de Lucas hirvió. Emily y Daniel no solo estaban involucrados emocionalmente, había algo mucho más profundo. Cogió el teléfono y la llamó. El celular sonó varias veces hasta que saltó el buzón de voz. Lo intenté de nuevo y nada. Sin pensarlo 2 veces, Lucas subió al auto y se dirigió a su oficina. El estacionamiento estaba lleno, pero el auto de Emily no estaba allí. Subió al piso donde ella trabajaba y fue directo a la recepcionista. ¿Está Emily en la oficina? La mujer vaciló. Ella no vino hoy. Dijo que estaría ausente para reuniones externas. Lucas sintió que se le hundía el estómago. ¿Y Daniel? Él tampoco está allí. Lucas se fue sin responder. Mis piernas se sentían temblorosas, pero no podía parar ahora. Necesitaba encontrarla. Llamó de nuevo, pero aún no obtuvo respuesta. Fue entonces cuando se dio cuenta de algo. Abrió la carpeta nuevamente y encontró una dirección escrita en uno de los papeles. No era una dirección comercial. Cuando llegó al lugar, reconoció el auto de Emily estacionado en el camino de entrada. Era una casa remota, discreta, con las ventanas cerradas. Lucas salió del auto y se dirigió a la puerta. Su corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Llamó fuerte a la puerta. Nada. Lo intenté de nuevo. Hasta que escuchó pasos. La puerta se abrió lentamente y allí estaba Emily. Sus ojos se abrieron cuando lo vio. ¿Lucas? Su voz tembló. ¿Podemos hablar? Él entró antes de que ella pudiera responder. Emily cerró la puerta detrás de él, pareciendo nerviosa. Lucas miró a su alrededor. La habitación estaba ordenada, pero sobre la mesa había una carpeta idéntica a la que encontró en casa. ¿Qué está pasando, Emily? Lucas, puedo explicarte. Entonces explica. Golpeó la mesa, sobresaltándola. Emily vaciló, pero, ante su mirada decidida, cedió. Yo estaba en problemas. ¿Problema? ¿Qué tipo de problemas justifican esto? Respiró hondo, tratando de encontrar las palabras. Daniel estaba malversando dinero de la empresa. Lo descubrí hace meses. Él me involucró en esto. Dijo que si no ayudaba, perdería mi trabajo y mi reputación quedaría destruida. Lucas se quedó en silencio por un momento, tratando de procesar. ¿Y ayudaste? No tuve otra opción. Ella gritó. Traté de salir de ahí, pero él me amenazó. Dijo que les iba a decir que yo ya había firmado unos documentos comprometiéndose. Estaba asustado, Lucas. Miedo a perderlo todo. ¿Entonces decidiste acostarte con él? Emily se estremeció, pero mantuvo la mirada. No fue así. Lucas se rió, un sonido frío. ¿No fue así? Te vi. Lo vi con mis propios ojos. Lo hice porque pensé que podría mantenerlo bajo control. Finalmente se derrumbó y las lágrimas corrían por su rostro. No quería perderte, Lucas. Yo solo quería salir de esto sin destruir todo lo que construimos. Lucas sintió que el suelo desaparecía. Quería gritar, quería odiarla, pero una parte de él solo podía sentir dolor. Podrías habérmelo dicho. No sabía cómo. El silencio reinó entre ellos. Emily se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara con las manos. ¿Y ahora? Preguntó Lucas, en voz más baja. Ahora me está presionando para que continúe. Dijo que si me voy, me hundirá con él. Lucas miró los papeles sobre la mesa. La situación era peor de lo que imaginaba.
Pero en ese momento supo que tenía que tomar una decisión. Se acabó, Emily. Levantó la cabeza con ojos suplicantes. Por favor, no me dejes. Ya no existimos nosotros. Se alejó, caminando hacia la puerta. Antes de irse, miró hacia atrás por última vez. Espero que puedas afrontar las consecuencias. Emily rompió a llorar tan pronto como se cerró la puerta. Y Lucas, afuera, sintió que se hundía en el vacío. Pero sabía que esa historia estaba lejos de terminar. Algo dentro de él decía que esto era solo el comienzo. Lucas salió de esa casa sintiéndose agotado. Cada paso hacia el auto parecía pesar toneladas. Quería acelerar, dejar todo atrás, pero cuando puso en marcha el motor, le temblaban las manos. Lo que acababa de oír todavía resonaba en su mente, latiendo con fuerza. Emily no solo le fue infiel, estaba involucrada en algo mucho más grande, algo que podría arruinar su vida en formas que ni siquiera podía calcular todavía. Apoyó la cabeza en el volante durante unos segundos, intentando encontrar un hilo de lógica en todo aquello. La traición dolió, pero la desesperación en su voz, el pánico en su rostro, dejaron claro que había mucho más detrás de ese escándalo. Y todavía no sabía qué hacer con esa información. Sacó su celular y miró los mensajes no leídos. Ninguno de ellos era de Emily. Una parte de él quería borrar su número, terminar todo ahí, pero la otra parte sabía que no era tan simple. Algo dentro de él lo empujó a profundizar más. Necesitaba entenderlo todo antes de tomar una decisión definitiva. De camino a casa, Lucas llamó a un viejo amigo, Rafael, que trabajaba como abogado. Pidió reunirse esa noche. Sabía que necesitaba asesoramiento legal antes de que la situación se saliera aún más de control. Horas más tarde, en el bar donde acordaron verse, Lucas lo contó todo. Cada detalle. Rafael escuchó en silencio, tomando rápidas notas en la servilleta que tenía delante. Esto es serio, Lucas. El fraude corporativo es un delito grave. Si firmó algún documento, incluso bajo presión, ya está comprometida. Y si Daniel queda expuesto, la arrastrará consigo para salvar su propio pellejo. Lucas apretó el vaso en sus manos. Yo sé eso. Y por eso estoy aquí. ¿Qué puedo hacer? Primero, mantenga la distancia emocional. Debe considerar esto como una batalla legal, no personal. En segundo lugar, reúna pruebas. Esos papeles que encontraste son suficientes para empezar, pero necesitas más. Y tercero, Rafael hizo una pausa, mirando directamente a Lucas. Tienes que decidir si quieres protegerlo o destruirlo. La última frase resonó en la mente de Lucas. Él permaneció en silencio, sintiendo el peso de esa decisión. No importaba cuánta ira lo consumiera, todavía se preocupaba por Emily. Y lo odiaba. Al regresar a casa, encontró el apartamento vacío. La mesa todavía estaba puesta con la cena que había preparado la noche anterior. Las velas derretidas, los platos intactos. Esa imagen parecía simbolizar exactamente lo que le había sucedido a su matrimonio. Algo hermoso, cuidadosamente planeado, ahora reducido a cenizas. El sonido de la cerradura al girar lo sacó de sus pensamientos. Emily entró vacilante y con los ojos enrojecidos. Pensé que no estarías aquí. Necesitamos hablar. Lucas mantuvo su tono firme. Lucas, por favor, sé que cometí un error. Pero puedo arreglarlo. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo? Te tomaste el tiempo para decirme la verdad. Tuviste tiempo de pedir ayuda. Pero en lugar de eso, decidió ocultarlo todo e incluso me apuñaló por la espalda. Tenía miedo. Miedo a perderte. Miedo a ser destruido. ¿Y ahora? Lucas se acercó. ¿Qué vas a hacer ahora? Porque no voy a dejarme arrastrar a esto. Quiero saber cuáles son tus planes. Porque, sinceramente, no sé si entiendes el agujero tan grande en el que te has cavado. Emily tragó. Tengo pruebas. Copias de documentos que podrían incriminar a Daniel sin tener que arrastrarme. Pero necesito un abogado. Alguien que pueda presentar esto de una manera que me convierta en una víctima.
Lucas se rió, una risa amarga. ¿Víctima? No eres una víctima, Emily. Tomaste decisiones. Eligió mentir, eligió traicionar. No te traicioné por amor. Ella gritó, con la voz quebrada. Estaba desesperado. Sabía demasiado. Me amenazó, hice esto para proteger todo lo que hemos construido. Lucas dio un paso atrás y la miró como si fuera una extraña. ¿De verdad crees que puedes justificar lo que hiciste, que dormir con él borrará los documentos que firmaste, o borrarás lo que vi? Emily se dejó caer en el sofá y se cubrió la cara. Parecía más pequeña, frágil. Pero Lucas ya no sabía si era verdad o simplemente una manipulación más. Te necesito. Su voz salió casi como un susurro. No, Emily. Necesitas un abogado. El silencio cayó pesadamente entre ellos. Lucas sintió que el peso de esa decisión le oprimía el pecho, pero sabía que no podía ceder. No más. En los días siguientes todo pareció ir a cámara lenta. Lucas le entregó los documentos a Rafael, quien comenzó a trabajar en el caso. Emily salió del apartamento y se quedó en un hotel, enviando mensajes esporádicos pidiendo perdón. Pero Lucas no respondió. Hasta que una noche recibió una llamada inesperada. Era Rafael. Lucas, tienes que venir aquí ahora. El tono urgente hizo que el corazón de Lucas se acelerara. Llegó a la oficina a los pocos minutos y encontró a Rafael con una mirada seria. Hay algo que necesitas ver. Rafael abrió un sobre y entregó un informe. Lucas lo hojeó rápidamente, pero se detuvo cuando vio su nombre en una transacción financiera. ¿Qué es eso? Daniel usó tu nombre para cubrir una de las transferencias. Estás directamente involucrado, Lucas. Y creo que Emily lo sabía. Lucas sintió que la sangre se le escapaba de la cara. ¿Qué? Eso es exactamente lo que escuchaste. Si esto se hace público, serás investigado junto con ella. Necesitamos actuar rápidamente para desenmascarar a Daniel antes de que tenga tiempo de usarlo contra ti. Lucas respiró hondo, sintiendo la adrenalina correr por su cuerpo. Ahora no se trataba solo de Emily o la traición. Estaba en riesgo y necesitaba luchar para limpiar su nombre. Salió decidido de la oficina. Pase lo que pase, él no sería la víctima de esta historia. Pero, cuando miró su teléfono y vio otro mensaje de Emily pidiendo hablar, sintió que lo peor estaba por llegar. Lucas salió de la oficina sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. El informe que tenía en sus manos parecía quemarle los dedos, como si cada palabra impresa en esas páginas pudiera destruir todo lo que sabía. Condujo sin rumbo durante algún tiempo, mientras las luces de la calle destellaban en destellos borrosos. Mi mente daba vueltas sin cesar, tratando de juntar las piezas sueltas de ese oscuro rompecabezas. ¿Emily lo sabía? ¿Había permitido que se usara su nombre o fue simplemente otro movimiento de Daniel para cubrir sus propias huellas? El auto se detuvo frente al departamento, pero Lucas permaneció en el asiento por unos minutos, mirando la puerta como si esperara que se abriera sola y trajera respuestas. Cuando finalmente entró, la casa estaba en silencio. La cena intacta todavía estaba sobre la mesa, pero ahora las flores se habían marchitado y las velas quemadas solo dejaban rastros de cera endurecida. Pasó de largo, como si el escenario no existiera, y se dirigió al dormitorio donde cerró la puerta y se dejó caer en el colchón. La cabeza le palpitaba. La ira se mezcló con el dolor y ambos compitieron por el espacio dentro de él. Por mucho que quisiera cortar todos los lazos con Emily, sabía que no podía. No mientras su nombre estuviera vinculado a ese fraude. No mientras el peligro de ser arrastrado al fondo con ella fuera real. Cogió el teléfono y marcó el número que ya había memorizado. Cuando Emily respondió, su voz era débil, como si hubiera estado llorando. Lucas. No me llames así. Él cortó. Necesito que te reúnas conmigo mañana. En el despacho de Rafael. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Sabes muy bien lo que pasó. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía y resonó por toda la habitación. Tu querido jefe puso mi nombre en el maldito papeleo. Ahora estoy involucrado en esto, Emily, ¿entiendes lo que esto significa? Escuchó el sonido ahogado de sollozos al otro lado de la línea,
pero lo ignoró. Mañana a las 9. Y no llegues tarde. Colgó antes de que ella pudiera responder. Se sintió vacío. Quería que esa conversación lo aliviara, pero solo aumentó el nudo en su estómago. A la mañana siguiente, Emily llegó puntualmente. Estaba visiblemente demacrada, con profundas ojeras y el rostro pálido. Cuando entró en la habitación, Rafael la saludó formalmente y le indicó que se sentara. Lucas permaneció de pie, con los brazos cruzados, observando cada movimiento de ella como si esperara encontrar alguna pista oculta. Emily, comenzó Rafael, organizando los papeles sobre la mesa, necesitamos que nos expliques exactamente lo que pasó. Todo. Sin ocultar nada. Respiró hondo antes de empezar. Su voz era temblorosa pero firme. Contó cómo Daniel se había acercado a ella con el pretexto de ser un mentor profesional y cómo las conversaciones empezaron a desviarse hacia confidencias personales. Admitió que, al principio, se sintió valorada y protegida, pero pronto se dio cuenta de que estaba siendo manipulada. La primera vez que firmé un documento dijo que era solo para formalizar el proyecto. No sabía qué había realmente detrás de esto. Cuando me di cuenta, ya estaba comprometido. Lucas la interrumpió. ¿Y mi nombre? ¿Cómo usó mi nombre? Emily bajó la cabeza. Me pidió información personal para ayudarme a abrir una cuenta de inversión conjunta. Di los datos. Nunca imaginé que lo usaría contra ti. ¿Nunca lo imaginaste? Lucas golpeó la mesa con la mano. Le diste todo en bandeja. Rafael intervino pidiendo calma. Emily continuó explicando cómo Daniel la manipuló emocionalmente, amenazándola con exponerla si intentaba salir del plan. Traté de detenerme, Lucas. Intenté irme. Pero siempre encontró una manera de atraparme. Y cuando empezaste a sospechar, entré en pánico. No sabía cómo decírtelo. Lucas respiró hondo. ¿Y por eso te acostaste con él? Emily cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Pensé que podría ganar tiempo. Estaba obsesionado y pensé que si lo mantenía bajo control podría encontrar una salida. Interrumpió Rafael. Independientemente de las justificaciones, debemos actuar con rapidez. El siguiente paso es reunir pruebas contra Daniel y entregarlas antes de que pueda darles la vuelta a ambos. Mientras Rafael explicaba los trámites legales, Lucas apenas escuchaba. Sus ojos estaban fijos en Emily, tratando de ver más allá de las palabras. Ella parecía arrepentida, pero él no sabía si podría volver a confiar en ella. Cuando salieron de la oficina, Emily intentó seguirlo hasta su coche. Lucas, por favor. Sé que cometí un error, pero te necesito ahora. Se detuvo, pero no se dio vuelta. Ya me has perdido, Emily. Ahora solo intento salvar lo que queda de mi vida. Ella se quedó allí, mirándolo subir al auto y alejarse. Durante los días siguientes, Lucas y Rafael trabajaron juntos para reunir pruebas. Emily también colaboró, proporcionando mensajes y correos electrónicos intercambiados con Daniel. Cada nueva evidencia agregaba más peso al caso, pero también hacía que todo fuera más difícil para Lucas. No pudo evitar recordar la relación con Emily, los buenos tiempos, los planes para el futuro. Todo parecía ahora lejano, como si perteneciera a otra vida. Mientras tanto, Daniel empezó a darse cuenta de que lo estaban acorralando. Intentó contactar a Emily varias veces, pero ella ignoró todos los mensajes. Rafael le recomendó que se mudara temporalmente a un lugar seguro por temor a represalias. Lucas, por otra parte, se sentía cada vez más desgarrado. La ira por su traición y su participación en el plan todavía ardía, pero también había un sentido de responsabilidad. Por mucho que quisiera cortarla para siempre, sabía que sin ella, el caso podría desmoronarse. Cuando finalmente llegaron al punto de entregar las pruebas a las autoridades, Lucas y Emily se reunieron por última vez en la oficina de Rafael. Ella estaba nerviosa, jugueteaba con sus manos, mientras él mantenía su mirada fija en la carpeta sobre la mesa. Después de esto ya no hay vuelta atrás, dijo Rafael mirándolos a ambos. Emily se volvió hacia Lucas. Solo quería decir que lo siento. Por todo. Nunca quise lastimarte.
Lucas sostuvo su mirada por un momento, pero luego desvió la mirada. Ya no importa lo que querías o no querías. Ahora lo único que importa es lo que suceda después de eso. La entrega se realizó el mismo día, pero Lucas sabía que el verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Y estaba listo para afrontarlo, aunque no sabía si saldría sano y salvo del otro lado. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los murmullos resonaron en las paredes mientras los abogados organizaban los papeles y las miradas curiosas se volvían hacia la mesa donde estaba sentada Emily. Mantuvo la cabeza gacha y las manos entrelazadas, pero sus ojos revelaban el peso de todo lo sucedido. Lucas estaba al otro lado de la sala, en silencio, con la mirada fija en los documentos que tenía ante él. Era la primera vez en semanas que los dos estaban tan cerca, pero la distancia entre ellos era irreparable. Poco después Daniel entró en la habitación acompañado de su abogado. Vestía un traje impecable y mantenía su habitual postura arrogante, pero Lucas notó los círculos oscuros bajo sus ojos y los signos de tensión en su rostro. Esa ya no era la expresión confiada del hombre que controlaba todo a su alrededor. Sabía que el asedio se había cerrado. Cuando entró el juez, el tribunal guardó silencio. El fiscal presentó pruebas cuidadosamente recopiladas, correos electrónicos, transacciones bancarias, declaraciones. Todo estaba ahí, detallado. Emily fue llamada a testificar. Al principio le temblaba la voz, pero pronto encontró firmeza al describir cómo había sido manipulada y amenazada. Ella admitió sus errores, pero también expuso las estrategias de chantaje que Daniel había usado para mantenerla atrapada en el plan. Al otro lado de la habitación, Daniel apretó los puños. Con cada palabra pronunciada, la imagen que había construido cuidadosamente se desmoronaba. Cuando le llegó el turno de testificar, intentó revertir el juego, culpando a Emily de todo, diciendo que ella lo había seducido y convencido de participar en el fraude. Pero la frialdad de su tono solo reforzó el carácter manipulador descrito por Emily. Lucas observó todo con una mezcla de enfado y alivio. Ver a Daniel alejarse de la evidencia y perder el control fue satisfactorio, pero el hecho de que Emily estuviera allí, sentada como acusada y testigo al mismo tiempo, hizo que el dolor volviera en oleadas. Por mucho que quisiera liberarse de ese capítulo, todavía sentía el peso del pasado. Después de horas de audiencias y testimonios, se anunció el veredicto. Daniel fue declarado culpable de fraude financiero, falsificación de documentos y extorsión. Recibió una sentencia severa que lo mantendría alejado de la vida pública y empresarial durante muchos años. Emily, aunque también declarada culpable de complicidad, recibió una sentencia reducida debido a su cooperación con la investigación y la presentación de pruebas contra Daniel. Realizaría servicio comunitario y estaría en libertad condicional durante 3 años. Lucas escuchó la decisión con sentimientos encontrados. Sabía que Emily pagaría por sus errores, pero no podía quitarse la amarga sensación de que no era suficiente para borrar lo que había pasado entre ellos. Al salir de la sala del tribunal, Emily intentó acercarse. Lucas, comenzó, pero él levantó la mano, interrumpiéndola. Tú tomaste tus decisiones, Emily. Y ahora tendrás que vivir con ellos. Así como estoy aprendiendo a vivir con los míos. Ella asintió con la cabeza, las lágrimas amenazaban con caer, pero se alejó sin insistir. En los meses siguientes, Lucas se dedicó a rehacer su vida. Vendió el apartamento y se mudó a un lugar más pequeño. Se centró en el trabajo y empezó a salir más, reuniéndose con amigos que había dejado de lado durante su matrimonio. Pero, sobre todo, decidió que necesitaba seguir adelante emocionalmente. Fue mientras caminaba por un parque que conoció a Sofía. Estaba sentada en un banco, leyendo un libro, y su sonrisa fácil despertó algo que Lucas pensó que se había perdido. El miedo a abrirse nuevamente seguía presente, pero Sofía tenía una ligereza que le hizo bajar poco a poco la guardia. Mientras tanto, Emily intentó ponerse de pie. Realizó sus horas de servicio comunitario en un centro de apoyo a mujeres víctimas de maltrato emocional y psicológico. Aunque le resultó difícil enfrentar el juicio social, comenzó a encontrar un propósito al ayudar a otras mujeres a reconocer signos de manipulación y evitar trampas como la que había destruido su vida. Emily y Lucas se encontraron por última vez meses después, cuando firmaron los papeles finales del divorcio. Fue un encuentro breve, sin rencores, pero también sin espacio para la reconciliación.
Intercambiaron algunas palabras y tomaron caminos separados. Daniel, a su vez, enfrentó un final mucho menos digno. En prisión perdió todos los privilegios que había acumulado a lo largo de los años. Sus intentos de manipular a otros reclusos y a las autoridades se vieron rápidamente frustrados y llegó a ser visto como un delincuente común más. Con el tiempo, se volvió irrelevante, exactamente lo que más temía. Lucas siguió avanzando, paso a paso. Su relación con Sofía creció con naturalidad, sin prisas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía volver a confiar en alguien. Aunque las cicatrices del pasado todavía estaban ahí, ya no lo definían. Al final, todos pagaron un precio por las decisiones que tomaron. Emily encontró la redención mediante el arrepentimiento y la obra de reconstrucción. Daniel enfrentó la inevitable caída de quienes construyen sus vidas sobre la base de mentiras y manipulación. Y Lucas, a pesar del dolor, descubrió que era posible empezar de nuevo. Cada decisión tuvo sus consecuencias y ninguna fue fácil. Pero al final, todos se vieron obligados a afrontar sus verdades y afrontar los resultados. Si llegaste hasta aquí, deja tu comentario contándonos qué te pareció esta historia. Tu opinión es muy importante para nosotros. No olvides suscribirte al canal para ver más historias impactantes como esta. Y recuerda, este canal no admite, de ninguna manera, ningún tipo de traición. La traición destruye vínculos, confianza y vidas. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima historia.